Bendiciones. Un saludo especial para cada persona que está conectada con estos 21 días de oración leyendo Apocalipsis. Hoy continuamos con Apocalipsis 3 del 1 al 6. Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos ante ti pidiéndote que alumbres nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, que nos lleves al arrepentimiento, Señor, para poder vivir vidas que te agraden. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta carta está dirigida a la iglesia de Sardis. Y en la introducción de esta carta, Jesús se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordemos que en Isaías 11:2 también se hace referencia al Espíritu Santo, quien reposaría sobre el Mesías, es decir, sobre Jesús. Y se usa una descripción séptuple y dice, y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y esta profecía indica que el Mesías tendría la plenitud del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas hace referencia a cómo es que Jesús sostiene a quienes cuidan su iglesia. La carta continúa relatando el conocimiento de Jesús de la condición de la iglesia y les dice, yo conozco tus obras, que tienes fama de estar vivo y estás muerto. En otra versión dice que tienes nombre de que vives. Aquí lo que estamos viendo es que la iglesia, lo que es la iglesia y lo que hace la iglesia, nunca está oculto de Jesús. Sardis quizás era una iglesia de fama o de nombre que gozaba de buena reputación en medio de la sociedad y no hay razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos y si la traemos a la actualidad, la música en el culto pues, sonaría con ánimo, sería una iglesia con un buen número de programas e incluso sus líderes podrían ocupar posiciones prominentes dentro de la vida social. Pero eso al Señor no le importaba. A él no le importaba que la iglesia tuviera nombre o fama, porque eso no sirve de nada si faltaba lo más importante, que es la vida del Espíritu. Y es la misma plenitud del Espíritu que describe a Jesús en la introducción, esa misma plenitud es la que debe tener la iglesia. Por eso Jesús le dice, en realidad estás muerto, porque la vida de Dios proviene del Espíritu Santo. Y los cristianos que están en esta iglesia de Sardis, la mayoría de cristianos en la iglesia de Sardis son cristianos nominales, es decir, de nombre. Y entonces los cristianos nominales nunca van a representar una amenaza significativa para el dominio de Satanás. En el verso 4 nos revela que él conoce a cada persona individualmente, pues dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andará conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Sardis había unas pocas personas fieles al Señor. Y lo que hacía que fueran notables era que a pesar de vivir en una ciudad tan malvada, en medio de una cultura arraigada al paganismo y la inmoralidad, algunos no se habían contaminado con su cultura, ni se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. No olvidemos que es muy fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo, y esto no le agrada al Señor. Hoy vemos que son muy pocos los cristianos que no han sucumbido a la presión del ambiente en que trabajan o estudian, donde la mayoría normaliza la promiscuidad, la infidelidad, el uso de drogas, el alcohol y prácticas paganas. Y Jesús dio a sus santos vestiduras blancas y espera que las cuidemos, porque esas vestiduras costaron su vida y Él nos la dio para que podamos caminar con Él. Por eso nuestra vida cristiana debe ser tan intencional como cuando te pones un vestido blanco, lo cuidas para que no se te ensucie y evitas todo lo que lo pueda manchar. Y así debemos cuidar las vestiduras con que nos revistieron cuando estábamos desnudos y en vergüenza por causa del pecado. El veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia es: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. El primer llamado es a despertar para que sus obras sean completas. Despierta es un llamado a estar alerta espiritualmente. En Pedro 5:8, el apóstol nos exhorta o exhortaba a la iglesia en este sentido, diciéndoles, sean sobrios y velen, despierten, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la situación de Sardis era delicada al punto de que estaban para morir, pero no era demasiado tarde para despertarse. Si ellos se disponían, había cosas que aún podían ser fortalecidas porque Jesús no se había rendido con ellos. La queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios.
no habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y discurren de una forma animada, sino que cada creyente esté avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Cristo. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Y debemos tomar muy en serio esto, porque normalmente el creyente tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio a Él. El mandato de Jesús para la iglesia es, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Sardis debía acordarse lo que había recibido y oído, es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios, esas verdades que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Y era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Y Jesús continúa el mensaje diciendo, si no se mantienen despiertos, cuando menos lo esperen, Él caerá sobre la iglesia como un ladrón. El Señor está advirtiendo que podría venir un juicio sobre ellos. Y una iglesia que no está esperando la segunda venida de su Señor se vuelve descuidada en su manera de vivir, ya que no está mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. La exhortación general para todos los cristianos es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El significado básico de este hebraísmo, recordemos, es el siguiente: si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. La promesa de recompensa es, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En los comentarios de estos versículos, muchos concuerdan en que estas son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey que contó el Señor en Mateo 22 del 1 al 14. A fin de estar bien preparados para ese momento, debemos empezar ya. Ya es hora de vestirnos de Cristo, como nos exhortaba el apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 24. Por ello, dice la Escritura, quítense como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Y cada día que nos despojamos de esas viejas actitudes y renovamos nuestros pensamientos, nos vestimos de Cristo al aprender de Él y a permanecer en sus enseñanzas. La otra promesa es, al que venciere no será borrado del libro de la vida, porque hay un libro de la vida y este determina si vamos al cielo o al infierno. Esto significa que el libro de la vida es importante. Leamos lo que dice Apocalipsis. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. El conocer que nuestros nombres estén escritos allí nos debe traer un gran gozo, así como Jesús se lo dijo a sus discípulos. Él les dijo, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Este libro, el libro de la vida, estará abierto y se hará referencia a él en el día del juicio. Eso significa que el libro de la vida es real y será leído. La Escritura dice en Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 22. La otra promesa para el que venciere es que el Señor confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Este versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos que le confiesan en este mundo sin avergonzarse. Y están en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión no es un tema solo de palabras. Cuando hacemos la confesión, realmente estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Rey y se está estableciendo un pacto real. En este pacto, tú y yo establecimos nuestra lealtad y fidelidad para con Él. Por eso los cristianos del primer siglo preferían morir a confesar a otro como su Señor, a César como su Señor, pues esto no es algo superficial. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso legal en el mundo espiritual y por eso el enemigo atormentaba a los cristianos para conducirlos a negar el nombre y romper con su lealtad hacia el Señor.
Pero si no lo lograba, él utilizaba otras estrategias para que lo negaran de otra forma. Ten cuidado cómo llevas tu vida y examina que no estés negando el nombre del Señor. Bueno, hermosa iglesia, terminamos con esta carta. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros ha recibido, Señor, tu mensaje. Y gracias porque tú nos fortaleces para permanecer fieles a ti y no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece, sino tener nuestras vestiduras sin mancha y sin arruga. Señor, te adoramos y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos sostiene y queremos estar siempre vivificados por Él y dependemos de tu Espíritu, Señor, y de tu palabra. Gracias, poderoso Dios, porque tus promesas, Señor, son en el sí y en el amén. Que Dios te bendiga.